Listo, bueno, entonces vamos a iniciar. Bienvenidos a esta segunda charla del día. Ya las siguientes serán dentro de 8 días. Creo que viene indicadores y viene auditoría interna. Esas charlas a las 8 creo que está indicadores y a las 10 auditoría interna. Bueno, pero luego les voy informando a través de los correos o a través del grupo, de los grupos. Voy a compartirles pantalla para que me confirmen si pueden visualizar la pantalla. ¿Allí pueden visualizar la pantalla? Ahora ¿Sí se ve? sí. Sí, señora. Sí, Vale, señora. listo, listo. Bueno, entonces, vamos, qué, qué es la hoja radar? ¿Por qué hablamos de una hoja radar? Bueno, el concepto se da por la necesidad de, obviamente, de adicionarle un sistema de calificación al sistema único de acreditación. Ese sistema de calificación que está dividido en cualitativo y cuantitativo, en la parte cuantitativa necesitaba una guía, una ruta clara para poder dar una calificación del estado actual de 3 dimensiones. Pero todo esto no nació de así como improvisado, como bueno, se me ocurrió que vamos a calificar de esta manera y alguien se inventó esas dimensiones y esas variables. No, eso tiene su razón de ser en la norma. ¿Y cuál es la norma? Que nos aterriza y nos aclara cómo debemos calificar esa hoja radar. Ya se la voy a mencionar, pero antes quería comentarles eso. Si yo podría decir, yo voy a seguir un enfoque del PAME y voy a seguir el Sistema Único de Acreditación, pero no quiero enredarme con hojas radar y con XY metodologías. Lastimosamente no es posible. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando yo asumo este sector salud, lo asumo con lo que llega, con su normativa. Cuando yo hago conciencia que debo implementar un programa de auditoría, dentro de ese programa de auditoría hay unos lineamientos. Los lineamientos soy libre de seguirlos tal cual me los están sugiriendo o no, pero el lineamiento que me invente, que cree, que diseñe, debe estar basada en evidencia científicamente probada, debe tener bases técnicas, teóricas, conceptuales, que no me lo dejen anecdótico, que me permitan aterrizar a conciencia lo que estoy haciendo, que la herramienta que vaya a utilizar esté validada. Cualquier cosa que yo vaya a hacer en el programa debe tener rigor metodológico, no debe ser elaborada o diseñada simplemente porque se me ocurrió, porque contraté un asesor o un líder de calidad y ese se inventó una herramienta, mejor dicho, súper buena, pero para él. No, ese se inventó una forma de calificar, pero para él o para ella. Eso no es así. No debe ser así, no es correcto, porque todo tiene una razón de ser. Si yo me invento algo o diseño algo, pues debo someterlo a validación. Pero ¿para qué llegar a ese nivel si ya hay unos lineamientos que si el ministerio me los está sugiriendo, están probados? Ya ha habido estudios y conceptos o bases conceptuales sobre el por qué lo debo implementar o lo puedo implementar. Mucho más si la base de esa estructura es la norma. Sí, los lineamientos y los enfoques yo puedo elegir sí o no y las guías las puedo elegir sí o no porque en última son guías. Pero si yo acepto y decido con toda la responsabilidad asumir un enfoque de acreditación para llevar a cabo un programa,
debo seguir la metodología de acreditación sí o sí, porque si no, elijo otro enfoque. Entonces, los que asuman el enfoque de acreditación para el PAME, así como es factible implementarlo en IPS pequeñas, medianas, grandes, es también necesario seguir sus indicaciones. Y no significa que porque yo soy pequeño voy a hacer este pedacito nada más, porque es que lo demás no, qué pereza, no, eso yo no, ¿cuándo lo voy a cumplir o lo voy a implementar? Jamás. No, es autoevaluarme con el 100% de las estructuras que tenga mi enfoque. Si yo estoy siguiendo seguridad del paciente, es con el 100% de las prácticas seguras que me apliquen. Y si yo estoy siguiendo acreditación como enfoque, es el 100% de los estándares que están en la resolución que esté aplicando. Porque recordemos que son 3 resoluciones que han salido hasta ahora. Esta resolución que estamos siguiendo en este modelo y desde que empezamos hace unos días, el 1 de octubre, en este proceso es la resolución 5095. Pero esta hoja radar que hoy estamos viendo aplica a cualquier resolución, cualquiera. Esta hoja radar es la hoja de ruta para conocer el estado en una forma cuantitativa, es darle un valor numérico a un estado actual de un estándar. ¿Cuál es la resolución que me da los lineamientos obligatorios? Recuerden que este sí es obligatorio. Calificar de esta manera es obligatoria. No es que me lo haya inventado o alguien por allá dijo, no, esto vea, esta forma de calificar. No, que el enfoque lo vamos a calificar de esta manera, que la implementación de esta manera. No, esto es una norma, hay una norma y hay que seguirla. La resolución 2082 de 2014, por la cual se dictan disposiciones para la operatividad del Sistema Único de Acreditación en salud, ¿no? Dice en su artículo 7 que el proceso de autoevaluación de estándares de acreditación debe desarrollarse de la siguiente manera, ¿sí? Esta calificación o evaluación o autoevaluación de estándares involucra la identificación de las siguientes dimensiones, cada una con su respectiva variable. Normativa, enfoque. Enfoque. Es la primera dimensión. No es para inventármela. Esto lo puedo adaptar a otras calificaciones, pero cuando la voy a hacer para acreditación, este enfoque, ni la implementación ni los resultados, que son las 3 dimensiones, me las voy a inventar. Es una norma y debo seguirlas. Enfoque. Hace referencia a las directrices, métodos y procesos que en forma sistemática y metódica, miren dónde nos va llevando el concepto. Sistematicidad y método. Un método, un paso a paso organizado, ordenado, coherente. Que utiliza la institución para ejecutar y lograr el propósito solicitado en cada estándar, ¿sí? ¿Cómo usted va a darle cumplimiento a ese estándar? ¿Cuál es la estructura sistemática y cuál es la metodología que usted va a utilizar para ejecutar y lograr el resultado de lo que le está pidiendo el estándar? Todo lo que usted utilice, lo que diseñe, lo que cree, lo que documente, es el enfoque. Pero este enfoque lleva inmerso una responsabilidad de diseño. No es cualquier diseño. Si yo voy a implementar una estructura sistemática y metódica o una metodología, vamos a hablar metodología, que es el concepto como más común. Una metodología para cumplir con el grupo de estándares de derechos de los pacientes.
Cualquier cosa que yo diseñe dentro de esa metodología se llama enfoque. Y mi responsabilidad en ese diseño es garantizar la descripción de cómo lo voy a ejecutar y qué logros voy a tener o espero tener. Por eso, dentro de todo lo que yo documente y sobre todo si estoy hablando del Sistema Único de Acreditación, debo dejar definida cuál es la forma de control o medición de una vez para agregarle y adelantarme a lo que pueda estar recogiendo o recolectando en los resultados. Si yo no lo dejo diseñado desde el enfoque, cuando llegue a los resultados, viene la situación de que pueda que no sea ni pertinente ni consistente, que luego vamos a ver la diferencia entre los dos. O mejor dicho, la definición, porque es que no son parecidos, son dos cosas diferentes. Entonces lo dejo definido. Cuando yo diseñe en el enfoque, debo decir qué es lo que estoy haciendo, cómo lo voy a aterrizar y qué resultados voy a tener o espero tener. La implementación es la segunda dimensión. Y recuerden que estoy leyendo la norma, es textual de la norma. Este significado, esta definición es la norma, tal cual. La implementación hace referencia al despliegue, a toda la extensión que le dé al enfoque, hasta dónde lo tengo que llevar. Si derechos de los pacientes debe ser conocido por toda la institución, pues digo conocido porque es el primer paso, ¿no? Para cualquier cosa, para estandarizar, para implementar, para cualquier cosa, el conocer es lo primero. Si derechos de los pacientes debe ser conocido por toda la institución, yo tengo la responsabilidad dentro de implementación de desplegarlo a toda la institución para poder alcanzar una calificación mucho más, más avanzada, mucho mejor. Es el despliegue y la aplicación. Una cosa es desplegar, transmitir, enviar, entregar, dar a conocer. Y otra cosa es que lo apliquen. Que lo apliquen significa que lo que esté diseñado en el enfoque se pueda evidenciar que se está realizando. Si yo no veo realización o si veo una realización que no era lo esperado de lo que yo estoy desplegando, entonces la calificación va a ser bajita. Porque a pesar de que estén así, generando resultados, no son los que se esperaban para lo que estoy desplegando, para la implementación. Entonces, despliegue y aplicación. ¿De quién? Del enfoque. Miren que cada una de las variables de las dimensiones, perdón, está relacionada entre sí. Se convierten en un proceso realmente. Y este enfoque y esta implementación, perdón, debe conducir o está relacionada con el alcance y la extensión de los procesos que se dan en el enfoque. Y obviamente los que están relacionados también con los procesos de la institución, como lo veíamos ayer. Es importante tener gestión por procesos, porque como ustedes ven, tanto las dimensiones están enlazadas como todo lo que yo despliegue o estandarice dentro de la institución. ¿Para qué? Para el logro de cada una de las dimensiones. Entonces, la implementación hace referencia al despliegue y aplicación del enfoque, a su alcance y extensión. ¿En quién? En los procesos de la IPS. Y obviamente en los clientes o usuarios internos y externos. Recuerden, dentro de los principios de acreditación, es que yo debo cubrir las necesidades y expectativas de todas las partes involucradas o las partes interesadas, como uno lo menciona en la NTC. Todos los que tengan que ver con la prestación del servicio directa o indirectamente están involucrados.
y hacia allá voy como acreditación. Si yo no cumplo el principio de cubrir todas las partes de interés, usuarios y su familia, ese binomio, colaboradores, ese binomio son los clientes externos, colaboradores, los clientes externos, institución, están proveedores, otro tipo de clientes, está en la gerencia, las directivas, los procesos, o sea, todo a todo eso se le llama institución. Y las entidades externas, que son entidades de control, la comunidad, todo alrededor, todas esas partes interesadas en que se preste un buen servicio en mi institución, son los que se deben ver beneficiados en toda la implementación de lo que aplique. Y la última dimensión, que son los resultados, que esa es, digamos, de las que hoy ha sido un poco más dispendiosa para cumplir, porque no estábamos completamente acostumbrados, o desde hace ratico no veníamos acostumbrados a trabajar indicadores, pero estos resultados es básicamente recoger. ¿Recoger qué? Recoger esos datos para generar información, generar estadísticas, hacer análisis, replantearse, hacer aprendizaje y generar una estructura de indicadores que me vaya reflejando el estado del diseño del enfoque y de la implementación de ese enfoque. Entonces, la norma dice que los resultados hacen referencia a los logros y efectos alcanzados con la aplicación de los enfoques. Logros y efectos alcanzados con la aplicación de los enfoques. El enfoque es la columna vertebral, es la estructura que debe ser implementada y debe tener resultados. Si tengo un enfoque bien estructurado, la implementación se hace más fácil y los resultados mucho mejor. Pero si tengo debilidades en mi enfoque, puedo estar implementando lo que no es y recogiendo algo que no me esperaba. O incluso no recogiendo nada. Porque seguramente si mi enfoque está tan débil, pues no voy a obtener resultados. ¿Qué más dice la norma? La norma dice, la calificación de los estándares de acreditación en el proceso de autoevaluación se debe realizar de dos maneras. Una evaluación cualitativa que incluya la definición de fortalezas y oportunidades de mejora para cada estándar, teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de las dimensiones de enfoque, implementación y resultados. Entonces, yo puedo primero arrancar con evaluación cualitativa y luego le defino un número de acuerdo a lo que encontré. O puedo empezar con la calificación cuantitativa y luego definir las cualidades de ese número que califiqué. Cualquiera de las dos opciones que utilice me debe dar el mismo resultado. Es decir, si en la calificación cualitativa yo no encuentro fortalezas y encuentro todas las oportunidades de mejora, la calificación cuantitativa seguramente que no va a pasar de 1, porque no encontré fortalezas. Me toca hacerlo todo. Pero si yo encontré alguna fortaleza en ese estándar y me quedan unas cuantas oportunidades de mejora importantes, pues seguramente la calificación cuantitativa va a estar en 2. Sin embargo, si me esfuerzo y recojo muchas de esas cosas que sí he trabajado, las aterrizo, las documento, les genero realmente ese enfoque, de pronto alcanzo una calificación cuantitativa, disminuyo las oportunidades de mejora y voy aumentando la calificación cuantitativa. Es decir, la calificación cualitativa con base en las oportunidades de mejora debe ser inversamente proporcional al avance de la calificación cuantitativa. Entre más oportunidades de mejora tenga, seguramente voy a tener
menos calificación cuantitativa. Pero si tengo pocas oportunidades de mejora o de pronto ninguna, es porque mi evaluación cuantitativa está alta. Y la otra ecuación que ustedes deben tener claro es que si yo tengo fortalezas y le sumo las oportunidades de mejora, me debe dar igual al estándar. Fortalezas más oportunidades de mejora igual a estándar. La evaluación cuantitativa, dice la norma, que incluye la asignación numérica del grado de avance en la implementación del estándar, teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de las dimensiones de enfoque, implementación y resultados, de acuerdo con la siguiente escala que vamos a ver, que es a la que se le ha llamado hoja radar. ¿Preguntas hasta allí? ¿Preguntas? No, señora. Vale. Listo. Y ahora sí, vamos a ver la hoja radar. Entonces aquí, mucha atención. Tenemos dimensiones, ¿cierto? Ya sabemos que son 3. Enfoque, implementación y resultados. Bueno, con el modelo que nosotros estamos llevando, que es partir desde 0 de acreditación, empezamos con una calificación de 1 para todos los estándares. Pero seguramente que cuando iniciemos 2023 en enero, si Dios lo permite, vamos a encontrar que hay mucho trabajo realizado y ese trabajo se convierte en fortalezas que ayudan a que esa calificación, que incluso no pase ni siquiera a 2, sino que avance a 3. Eso es lo que vamos a trabajar a comienzos del siguiente periodo, si Dios lo permite. Hoy partimos desde 1 en el modelo que estamos siguiendo. Pero deben aprender a calificar esta hoja de ruta o esta hoja de calificación. 3 dimensiones. Espérenme un segundito que alguien está entrando aquí. 3 dimensiones. Enfoque, implementación y resultados, ya lo sabemos. Y esta descripción también está en la norma. Entonces, simplemente lo que decía acá la norma es que hay que seguir la calificación de esta escala. Y esta escala dice, la dimensión de enfoque tiene 3 variables. ¿Qué necesitamos tener en cuenta para diseñar cualquier cosa? Sea un documento como procedimiento, protocolo, manual, guía, o sea un documento como un flujograma, o sea un documento como una estructura fotográfica o de imágenes, cualquier tipo de documento, un instructivo, que vayamos a diseñar, un programa puede ser, para aterrizar o dar cumplimiento a cada enfoque, debemos tener en cuenta que sea sistémico, que sea proactivo y que pueda evaluarse y mejorarse. Por eso siempre les he dicho, no diseñen algo que no le incluyan la evaluación y el control, porque se les va a caer. Y ahí es donde muchos líderes de calidad, sobre todo los que trabajan en NTC, dicen, ¿cómo así? ¿Que por qué? Pero eso la NTC no la pide. Pero es que usted tiene, para trabajar en salud, no debe pegarse de una NTC. Las NTC son muy precisas, son muy paso a paso. Aquí no es tan preciso. En el sistema obligatorio de garantía de la calidad, usted está trabajando directamente la atención de un paciente. Y aquí se ven otras cosas. Necesita usted asegurarse por todos los lados. Y nunca olvidar la seguridad del paciente en cada cosa que haga. Y ahora se le suma que no puede olvidarse del enfoque diferencial. Entonces, para trabajar en salud, no se deben quedar con una norma NTC. Para trabajar en salud deben pensar más allá. Si ustedes salen de ese esquema, ustedes pueden alcanzar a comprender lo que quiere decir esto, a entender el idioma de esta estructura. El enfoque sistémico es que el ejercicio de aplicación disciplinado que abarca todos los procesos y el contenido del estándar,
que hace una visión de conjunto de la institución que contempla un ciclo PHBA. Es decir, cuando yo vaya a diseñar cualquier cosa que vaya a diseñar para el cumplimiento de un estándar, debo pensar antes de aterrizar algo en ese texto, en ese documento, debo pensar todos los involucrados, procesos, recursos, clientes, internos o externos, todos los que se deben beneficiar, que deben conocer, todos, y debo siempre aplicar los conceptos, seguridad del paciente, enfoque diferencial. ¿Cómo voy a llegar con mi estructura de enfoque a todos los que yo necesito? Voy a calificar uno, perdón. Voy a calificar uno si el enfoque es esporádico, no está presente en todos los servicios, no es sistémico y no se relaciona con el direccionamiento estratégico. Y viene nuestro mayor aliado, el direccionamiento estratégico. Si yo tengo un documento que va lejos de lo que quiere el direccionamiento estratégico, es decir, de los objetivos, de la misión, si se aleja del cumplimiento de la visión, entonces estoy desenfocada. No, eso no va para ninguna parte. Por eso les decía ayer que necesitamos el direccionamiento estratégico. Si yo voy a cumplir con el grupo de estándares del subgrupo de derechos de los pacientes, que incluso me pide que lo incorpore en el direccionamiento estratégico, necesito comprender primero mi direccionamiento, hacia dónde voy. Y lo que diseñe para cumplir con derechos de los pacientes debe estar alineadito. Ser sistémico, que permita movimiento, que permita continuidad. Y estar descrito para todos los que lo requieran, los que lo necesiten, los que deban estar conociendo y formándose en derechos de los pacientes. Voy a calificar 2 si hay un comienzo de un enfoque sistémico para los propósitos básicos del estándar y empieza a estar presente en algunos servicios o procesos. El enfoque y los procesos a través de los cuales se despliega está documentado, ¿sí? Entonces, ya avancé, ya di un pasito. Primero, empecé de uno, pues sí, tengo la idea, tengo como un diseño ya proyectado, planificado. Me falta ponerle más sistematicidad y bueno, y me falta incluirlo en el direccionamiento. Cuando ya haga eso, doy el siguiente paso. Entonces empiezo a desplegar, empiezo a incluirle el despliegue, cómo va a ser el despliegue a todos los procesos involucrados. Entonces le dejo allí dentro del documento quiénes son los involucrados, incluyo todos los que se van a beneficiar de alguna manera de ese trabajo de derechos y deberes. Pero necesito dar el siguiente paso y al menos respirar un poquito y estar en 3 para ser decentes. Entonces el 3 me da un poquito de tranquilidad y dice, el enfoque sistémico alcanzable para lograr los propósitos del estándar que se desea evaluar en los procesos clave, es decir, ya se le ve futuro a esa estructura. Para cumplir con los derechos de los pacientes, ya tengo algo claro, ya es sistémico, ya incluí todos los procesos que necesitaba, ya está más alineado al direccionamiento estratégico, no solamente incluido en él, sino que ya se le ve en el diseño que va por buen camino, pero entonces quiero más. Y voy a calificar 4 si avancé. ¿En qué sentido? En que ya el enfoque, como es sistémico, tiene buen grado de integración que responde a todos los propósitos del estándar en la mayoría de los procesos. Entonces, digamos que ya tenía listado todos los procesos involucrados, pero yo necesitaba saber qué iba a ser cada proceso.
para garantizar los derechos de los pacientes. Entonces iba a decir, admisiones tiene que trabajar en esto, consulta médica tiene que trabajar en esto, financiero tiene que trabajar en esto, compras tiene que trabajar en esto. Entonces, de todos los procesos involucrados, ya a todos les definí sus responsabilidades, todo, o sea que ya eso va, mejor dicho, de ahí ya no se cae. Pero quiero la perfección, quiero llegar hasta lo máximo, todo lo que yo pueda. Entonces, yo ya dejé una estructura tan explícita y que aplica a todos los procesos de la organización, que responde a todos los criterios del estándar y se relaciona completamente con el direccionamiento. Entonces ya la saqué del estadio. Ahora sí me quedó perfecto. Cuando ustedes sientan que eso realmente quedó perfecto, que cubre todo, que no se les escapa nada, entonces pueden estar pensando que eso está entre 4 y 5. Pero ese es solamente que sea sistémico. Ahora vamos a probar si realmente eso tiene sentido de prevención. Entonces ya estoy feliz porque ya diseñé alineado el direccionamiento estratégico y de manera sistémica mi estructura. Voy a calificar voy a calificar la variable proactividad de mi estructura. ¿Y qué significa que sea proactiva? Es el grado en el que el enfoque es preventivo y se adelanta a la ocurrencia de los problemas de calidad a partir de la gestión del riesgo. Entonces aquí me dicen, usted estaba muy contento, o contenta, pero espere un momentico, pare ahí, cálmate, ventarrón, como decimos, y vamos a ver si realmente eso tiene el sentido de identificación del riesgo. Y eso lo estábamos viendo en la semana y lo vamos a seguir viendo seguramente en los estándares de cliente asistencial que vamos a continuar la próxima semana, si Dios lo permite, es que estamos viendo, incluso en las prácticas seguras también en estandarización de procedimientos de atención lo vimos, ¿cuál es el nivel de identificación del riesgo que estoy teniendo, que estoy aplicando para esos procesos de puerta de entrada, por ejemplo? Aquí se me suma esa variable más. Yo ya tenía el concepto claro de cómo le iba a incluir la seguridad del paciente, el enfoque diferencial, pero ahorita vea, enfóquese en gestión del riesgo con esa estructura que usted está montando. Entonces, sigo trabajando con derechos de los pacientes, pero me piden que tenga en cuenta la proactividad, es decir, qué tan preventiva es la estructura que estoy montando y qué tanta nivel de identificación del riesgo tiene. Entonces, voy a calificar 1. Si ese enfoque que ya diseñé, ya adelanté, es mayoritariamente reactivo, es decir, no tuve en cuenta, sino que reaccionara cuando pase algo, que alertara solamente cuando algo pasó, pero no tuve en cuenta que fuera realmente preventivo. Entonces, ahí grave. Pero entonces no me quedé con eso. Como yo ya tengo un documento diseñado, pues voy a pasar al segundo nivel porque no me voy a quedar allí. Yo tengo una calificación de 5 en sistematicidad. Pues yo necesito avanzar al 5 también en proactividad. Voy a calificar 2 si las etapas iniciales de transición de la reacción a la prevención de problemas se evidencia. Si hay un avance, si yo estoy teniendo en cuenta dejar de ser reactiva o correctiva a incluir elementos de prevención. Y si existen o se están visualizando las etapas iniciales de la gestión del riesgo, entonces yo puedo incluso con una matriz de riesgo decir, bueno, hasta dónde los derechos de los pacientes me ayudan a identificar riesgos, y es totalmente confirmado y válido. La idea es que precisamente uno de los propósitos de aplicar correctamente la declaratoria de deberes y derechos es para que ayude a identificar riesgos previo a que se empiece a materializar y no cuando ya está, que digamos, vamos a evitar riesgos de, digamos, de una complicación. La idea es antes de. Pero entonces voy avanzando, voy a calificar 3
si el enfoque es mayoritariamente preventivo, es decir, ya se ve que estoy pensando en la prevención en la estructura que estoy montando, hacia el manejo y control de los procesos, aun cuando existen algunos en donde se actúa reactivamente, es decir, bueno, uno que otro todavía no me ha quedado ajustado, pero bueno, ahí voy. Se identifican herramientas de la gestión del riesgo. Voy avanzando al 4 y digo, el enfoque es mayoritariamente proactivo y preventivo. Ya se ve que ya casi todos los procesos involucrados ya tienen el sentido de prevención en todos los procesos y se evidencian resultados parciales de la gestión del riesgo. Y 5, que ese es mi propósito, mi meta, cuando el enfoque es completamente proactivo y preventivo en todos los procesos. Hay evidencia de la gestión del riesgo clara, explícita. Pero me falta algo más. Ya tengo sistematicidad, proactividad. Entonces voy a ver si esto me quedó tan bien hecho. Es porque claramente se evidencia si puedo tener los resultados que busco de cada estándar. Entonces voy a evaluar o el enfoque evaluado y mejorado. Es la forma en que se evalúa y mejora el enfoque y su asimilación. Voy a calificar 1 si la información presentada es anecdótica y desarticulada, no hay evidencias, no hay hechos y datos. Una información anecdótica es cuando la obtengo porque se me ocurrió, porque a mí me parece, porque creo que es así. Eso es anecdótico. Tengo que basarme en hechos reales para generar un concepto. Y desarticulada, por aquí un pedacito, por acá, o sea, no hay unión, no hay enlace, no hay articulación. Pero necesito avanzar porque si el primero estuvo en 5, el segundo estuvo en 5, pues el último no se va a quedar de último, o sea, voy a calificar 2 si la evidencia de un proceso de evaluación y mejoramiento del enfoque es limitado. Ya por lo menos di un segundo paso que es que hay un proceso de evaluación, al menos, ¿cierto? Pero está limitado, está apenas ahí arrancando. Hay un esbozo de algunos hechos y datos desarticulados. Al menos ya estoy considerando cuáles son los hechos y datos que se deben recoger para garantizar que sí cumplí con el estándar. Y voy avanzando al 3. El 3 es el proceso de mejoramiento está basado en hechos y datos. Ya tengo información de hechos y datos que se deben tener en cuenta para garantizar los resultados de ese enfoque. Sí, de ese enfoque y sobre todo de ese estándar. Son las acciones específicas realizadas y registradas sobre procesos claves que abarcan la mayoría de productos y servicios. Aquí, en el 3, abarcan la mayoría de procesos y servicios. El 4 me dice que ya existe o ya debe existir un proceso de mejoramiento basado en hechos y datos. Es decir, yo ya tengo definido primero los hechos y datos, ¿cierto? Luego, ya la cobertura a la mayoría de procesos y procedimientos. Pero aquí ya tengo estructura de mejoramiento, es decir, planes de mejora que tengo diseñados para garantizar que esos resultados no se quedaron allí. Y el 5, existen ciclos sistemáticos de evaluación. Ya me reúno con el equipo, ya evalúo los resultados, entonces los dejo ahí diseñado en la estructura que estoy montando del enfoque. La información recogida es consistente y válida, oportuna y se emplea para la evaluación y definir acciones de mejoramiento. Es decir, que yo ya tengo una estructura, bueno, vamos a reunirnos para revisar esta información, generamos el plan de mejora, hacemos seguimiento, evaluación. Ya ese camino que arrancamos del 1 al 4, ya lo dejamos completamente listo en la calificación para la variable en el 5. Y con eso ya tendría todo el enfoque cumpliéndose. Eso aplica para cualquier estándar, para cualquiera.
pero lo debo comprender primero para saber cómo calificar y qué parte de ese estándar puedo diseñar, en qué parte de ese estándar o cómo diseño el enfoque, cómo lo implemento y cómo aplico los resultados. Es importante comprender primero el estándar, que esa es la tarea que estamos haciendo necesaria con las reuniones para revisar los estándares. Si yo no comprendo el estándar, no sé qué voy a calificar de sistémico, probativo, evaluado. ¿Preguntas hasta allí en el enfoque? ¿Preguntas en el enfoque? No. Vale. No, señora. Listo. Vale, está bien. Vamos con la segunda dimensión, implementación. En la implementación tenemos dos variables que son mucho más fáciles de aterrizar. La implementación va a depender de el despliegue y de la apropiación. ¿Qué significa el despliegue? El despliegue es el grado en que se ha implementado el enfoque y es consistente en los distintos servicios o procesos de la organización. Entonces, el despliegue está relacionado con la implementación del enfoque y la consistencia en los diferentes procesos y servicios. Voy a calificar 1 si el enfoque se ha implementado en algunos servicios o procesos, pero se refleja su debilidad. Voy a calificar 2 si la implementación del enfoque se da en algunos servicios o procesos operativos principales al menos. Y existen brechas, o mejor dicho, aún existen brechas muy significativas en los procesos importantes. Si seguimos hablando, por ejemplo, de derechos de los pacientes, yo podría decir que voy a calificar 1 si lo que diseñé, que estaba muy bueno, que fue sistémico, que tenía evaluación y mejora, que era proactivo, ¿cierto? Estuvo muy bien, la calificación fue 4, pero si me quedé con el diseño y no se ha implementado en los servicios y procesos, pues voy a calificar 1. Pero si logré avanzar y ya lo tengo, aunque sean los procesos principales, avance a 2. El 3 es que esa implementación esté más avanzada, en más servicios, en más procesos claves, aunque las brechas que existan, ¿cierto?, sean menores. Voy a calificar 4 si ese enfoque está desplegado en todos los servicios y procesos con brechas mínimas, quedan poquitas, es decir, queda muy poquito proceso o servicio que aún no se ha implementado el enfoque. Es decir, por ejemplo, derechos de los pacientes, me falta llevarlo a la parte financiera. Y entonces el financiero o el contador o la contadora dice, ve, ¿y yo qué tengo que ver con los derechos de los pacientes? ¿A mí para qué me invitan a esa reunión? No, sí tiene que ver porque usted recibe las cuentas de los proveedores, usted le paga a los proveedores, usted recibe, paga nómina, usted maneja el presupuesto, usted hace planeación. Entonces, si usted no conoce el alcance de la declaratoria de deberes y derechos y no la aplica en su proceso, significa que se me puede caer cualquier estrategia que yo implemente, porque si usted no lo tiene dentro del presupuesto, pues se cae. Si no está dentro del presupuesto, no va a estar alineado al direccionamiento estratégico. Si usted no lo tiene incluido, si usted no le paga tiempo a un colaborador y el colaborador no, como método de rebote, no aplica los conceptos que yo le estoy transmitiendo de la declaratoria porque está desanimado, porque está insatisfecho, ¿sí? Porque está estresado. Entonces, no voy a aplicar
las políticas de derechos y deberes y ahí se me acaba todo. Si usted no le paga cumplidamente una cuenta al proveedor, entonces usted no me está colaborando para que se cumplan los derechos de los pacientes porque esos insumos se van a retrasar, ¿sí? Entonces no estoy teniendo en cuenta seguridad, no estoy, sí, la parte financiera debe conocer lo que le aplique hasta donde ellos sean responsables, ¿sí? Y así todos los que estén involucrados. Entonces, si me faltan esos procesos por allá que todavía no he llegado, entonces puedo calificar 4 porque ya están en los principales, están en todos los procesos de realización o asistenciales. Significa que estoy en 4. Pero si, por ejemplo, yo avanzo más y si, por ejemplo, avanzo más y quiero llegar a 5, pues entonces meto en esa bolsita a todos. Ay, que por allá se me quejó el auxiliar contable, no, dejemos ya contabilidad. Se me quejó, por ejemplo, no, el de compras sí sabe que tiene aquí papel importantísimo. El comercial. A veces el comercial dice, uy, pero yo por acá, en esta parte donde estoy, ¿yo qué tengo que ver con eso? No, pues que ustedes con mayor razón tienen que saber de derechos y deberes, porque es que usted es el que está trayendo la gente. Usted está trayendo los convenios, está trayendo los contratos, y si usted no va a hablar adecuadamente de la garantía de los deberes y derechos en el exterior, usted es la cara de la institución fuera. Entonces, usted me debe estar aquí alineado, debe formarse en la transmisión adecuada de los derechos y deberes de los pacientes. Entonces, yo ya tengo a todo el mundo. La implementación del enfoque se amplía continuamente para cubrir nuevos servicios o procesos de forma integral y responde al enfoque definido en todos los servicios y procesos. O sea, yo voy a responder con la implementación a su medida, en lo que le aplique, pero a todos los que estén involucrados. Pero me falta algo más porque no es solamente conllevar el despliegue y todo eso. Necesito que lo apropien. Necesito que lo hagan propio, que lo asuman, que lo interioricen, que se les note y que lo reflejen. Entonces necesito hacer otro trabajo con esa implementación. Es el grado en el que el cliente del despliegue, cliente interno y o externo, entiende y aplica el enfoque según la naturaleza y propósitos del estándar. Volvemos a la necesidad de entender el estándar. Si yo no entiendo el estándar, no tengo ni idea qué voy a diseñar. Estoy MFT. Y peor, ¿qué voy a implementar? Si no diseño, pues ¿qué implemento? Nada. Y mucho menos obtengo resultados. Entonces necesito comprender el idioma de ese estándar, lo que me quiere decir. Esta apropiación la calificaré en 1. Sí, mire, es cortico, preciso, conciso. No lo apropian los clientes. No, no se nota, no se ve. Voy pasando y lo conocen, lo saben, lo han escuchado, se los he comunicado 50,000 veces, pero no se les nota. No hay registros, no hay datos, son incoherentes, no, o sea, definitivamente no están haciendo caso, no me socializan y me comunican el derecho de la semana. Y lo hacen con este paciente, pero con el otro no, ya les da pereza, ya se les olvida, ya dice, ay no, no, se me olvidó, ay no, qué molesta con eso. No, es que si lo hace, tratemos o hay que tratar de pensar que con un solo usuario al que yo le pueda transmitir la información de sus derechos y añadido a eso los deberes, puedo estar salvando fácilmente una vida. Puedo estar salvando fácilmente los recursos de la institución, puedo estar garantizando el sostenimiento de la empresa con todo, incluidos los usuarios y su familia, porque puedo estar transformando una vida sin
sin que incluso tenga conciencia de la dimensión o trascendencia que estoy generando con esa comunicación que estoy emitiendo. Entonces, si yo no lo percibo así, que soy el líder, pues mucho menos los que están recibiendo la información. Ahí sí, baila, como se dice. Pero necesito avanzar, necesito llegar al 2 aunque sea. Entonces ya no vi apropiación, pero me puse las pilas y dije, bueno, necesito transmitir la información, como nos decía ayer una compañera. ¿Cómo llego? Si ya les he dicho 50,000 veces y de cualquier manera, se los he puesto en el baño. Entonces no sé si tocará calcárselo en el papel higiénico, pues. O sea, ponérselos en otra cosa, en otra forma. No sé, una estrategia así loca para que la gente no solamente diga, ay, sí, ya lo vi, sino que ve tan chévere y se les quede. Hay evidencia de apropiación en unos pocos clientes internos o externos, pero este no es consistente. Seguir avanzando. Hay evidencias de apropiación parcial del enfoque en los principales clientes con un grado mínimo de consistencia, o sea, voy bien, voy con frecuencia, ¿sí? Con regularidad, entonces califico 3. Pero necesito seguir avanzando y llegar al 4. El enfoque lo apropian la mayoría de los usuarios y es medianamente consistente. Ah, bueno, entonces yo creo que voy avanzando, ya lo conoce ya la gran mayoría de colaboradores, de pacientes y su familia, de proveedores, bueno, voy avanzando. Y cuando ya llego a 5, es que ese enfoque ya lo están aplicando la totalidad de los usuarios y es totalmente consistente. ¿Por qué en las calificaciones generales de los estándares de acreditación de esas autoevaluaciones, casi que uno no llega al 5 muy fácilmente? Mejor dicho, creo que en muchos de los estándares, muchas instituciones acreditadas no han podido llegar al 5, precisamente por ejemplo, por la calificación de esta variable. Para lograr que el enfoque esté apropiado en la totalidad de los usuarios, es complejo. Es un trabajo bastante dispendioso. Entonces, cuando yo califico esta variable, esta dimensión, en 3, a pesar de que todo lo demás esté en 5, el 3 me arrastra, me consume el valor, la calificación total, me la absorbe. Y si es 2, pues más aún, y si es 1, más aún, ¿sí? Porque llegar a 4 de pronto es factible en un plazo, digamos, frecuente, continuo, cercano. Pero aquí, cuando yo digo que todos los usuarios, es complejo. Entonces, el 4 y el 5 no es tan sencillo lograr, pero el trabajo se debe ver, porque si yo lo detengo, entonces nunca voy a llegar, ahí sí, jamás. Debo ser consistente. Entonces, uno es el despliegue y otro es la apropiación. ¿Preguntas hasta allí? No. Vale. Y vamos con la última dimensión. La dimensión de resultados. La dimensión de resultados es la que más variables tiene y también la más exigente, porque en términos más prácticos es indicadores. Esos resultados que logro de todo el enfoque que diseñé e implementé. Las 5 variables son las siguientes: pertinencia, consistencia, avance de la medición, tendencia y comparación. La pertinencia, miren, antes de escribirles aquí, la gran mayoría de avances de acreditación que se dan en las IPS se dan en el enfoque. En ese enfoque uno se lleva 3, 4 años, 5 años diseñando muy bien. Porque como además de implementar estándares de acreditación, yo tengo que estar pendiente de que no se me caigan los de habilitación. Y las normas de habilitación se mueven mucho más frecuente que las otras. Entonces, ese tiempo se me va en 3, 4 años haciendo ese ejercicio.
Para llegar a la implementación, como depende de colaboradores y usuarios y su familia, o sea, depende de otros, de un tercero que tiene su cosmovisión, que tiene sus ideas, tiene sus hábitos, sus costumbres, sus pensamientos, la forma de aceptar o no lo que le estoy diciendo. O sea, es un trabajo complejo. Trabajar con el ser humano es muy complejo y sobre todo un ser humano que tiene un padecimiento de salud mucho más complejo aún. Y me voy quedando, ¿no? La implementación se va viendo bajita y cuando llego aquí, si no estoy acostumbrado a trabajar resultados, pues me voy quedando más abajito. Entonces yo puedo tener un enfoque en 3 o en 4, por ejemplo, una implementación en 3 y unos resultados en 2. Casi siempre se da esa escala cuando he tenido avances, ¿no? Entonces las variables son pertinencia, consistencia, avance de la medición, tendencia y comparación. Pertinencia. Pertinencia es el grado en el que los resultados referidos, hechos, datos, indicadores, se relacionan con los criterios y requisitos del estándar. Es decir, si yo estoy ejecutando o estoy implementando el estándar o el grupo de estándares de derechos de los pacientes, yo seré pertinente si el trabajo que yo diseñé en el enfoque e implementé en la siguiente dimensión obtuvo resultados que fueran coherentes o relacionados con el trabajo que diseñé. Si yo diseñé una declaratoria de deberes y derechos y la socialicé para buscar la comprensión del usuario y su familia, yo no esperaría que el usuario y la familia me esté hablando de otra cosa que no sean derechos de los pacientes. Yo esperaría que cuando el usuario refiera comprensión esté relacionado con lo que yo le transmití. Esa es la pertinencia, que el resultado de lo que yo estoy recogiendo, teniendo, esté relacionado con lo que yo estoy emitiendo. Que si yo lanzo una pregunta, ustedes me respondan, o si ustedes lanzan una pregunta, yo responda relacionado con la pregunta. Si yo me voy por otro lado y me voy por las ramas y en última quedaron en las mismas o peor, entonces eso no será pertinente lo que yo estoy respondiendo, ¿sí? Voy a calificar 1, la pertinencia si los datos presentados no responden a los factores del producto o del estándar, o sea, estoy perdida. Voy a calificar 2 si los datos presentados son parciales y se refieren a unos pocos factores, es decir, bueno, como que me respondió que sí comprendió los derechos, pero me está hablando como también de otras cosas, como que no es como muy coherente, entonces por ahí voy. 3. Los datos presentados se refieren al desempeño de algunos servicios o procesos claves, factores, productos y o servicios solicitados. Es decir, ya al menos estamos hablando ya mucho más claro del mismo idioma. 4. La mayoría de los resultados referidos se relacionan con el servicio o proceso, factores, productos y o servicios solicitados en el estándar, alcanzando los objetivos y metas propuestas. Entonces yo tenía un propósito con la realización del estándar y ya sí se ven, los resultados sí se ven, o sea, se refleja una comprensión de los pacientes a los derechos que le estoy transmitiendo. Entonces, sí, el paciente llegó bien preparado, o sea que sí me está comprendiendo eso que yo le estoy transmitiendo. El paciente sí comprendió muy bien su derecho al consentimiento informado. El paciente sí reflejó dentro de su comportamiento las normas que le estoy transmitiendo de derechos de deberes de los pacientes, ¿sí? O sea que voy por buen camino. Y quinto, todos los resultados se relacionan con el servicio o proceso o el punto del estándar a evaluar y alcanzan los objetivos y metas propuestas. Definitivamente todo lo que recogí está perfectamente relacionado con lo que quería transmitir. O sea que ahí no hubo pierde. Está perfecto. Entonces, incluso obtuve hasta de más, pero todo se relacionó con el
con el estándar, ¿sí? Ahora viene la consistencia. La consistencia es que cualquier cosa que yo haga se relacione con lo que yo quiero buscar. Es decir, es la relación de los resultados como producto de la implementación del enfoque. Ser consistente es que si yo me voy por este lado, obtengo el resultado que busco. Me voy por este otro lado, tengo el mismo resultado. Por donde me vaya, de la manera como lo implemente, de la manera como lo transmita. Es decir, yo tengo derechos de los pacientes. Voy a aplicar el subgrupo de derechos de los pacientes. Y transmití, digamos, no sé, por carteleras, por medios no sé, por medios, por la página, por las redes, por cualquier medio. Y por cualquier medio donde yo lo transmití, el resultado fue consistente con lo que quería. Es decir, obtuve el mismo resultado independientemente de los medios y las formas y las metodologías que haya utilizado. Todos coincidían que comprendieron, así se los diga por texto, así se lo diga por imágenes, así se lo transmita por señas, así de la manera como yo lo transmita, obtuve el mismo resultado. Voy a calificar uno si solo existen ejemplos anecdóticos de aspectos poco relevantes y no hay evidencia de que sean resultados de la implementación del enfoque. Es decir, ese resultado está bastante dudoso, está muy anecdótico. Anecdótico, recuerden que es que yo lo voy sacando así porque se me ocurrió. Por ejemplo, a mí me parece que el usuario sí comprendió, pero entonces el otro le dice, pero ¿cómo te parece eso? No, porque es que yo lo vi como que hizo buena cara. Eso es anecdótico, eso es mi impresión. Yo debo buscar un método para asegurar que eso sea un poco más real o definitivamente real, ¿sí? Voy a calificar dos. Si se comienza a obtener resultados todavía incipientes de la aplicación del enfoque. Entonces, bueno, ahí como que hoy lo hice de esta manera y obtuve este resultado que me pareció coherente, ¿sí? Fue pertinente, pero lo hice de esta manera y no. Lo hice de la otra, no. O lo hice un día y obtuve este resultado, pero lo hice el mes siguiente y no, cero. O sea, no es consistente todavía. Va ahí, va poco a poco. Tercero, existe evidencia que algunos logros son causados por el enfoque implementado y por las acciones de mejoramiento. Sí, ya se puede caer en, o sea, se puede definir, se puede definir o asegurar que esa respuesta que dio el usuario sí está relacionada con la forma como yo le transmití la información y porque cuando se la hice de otra manera, él también comprendió, le pregunté de otra forma y sí comprendió, o sea que como que sí. La mayoría de los resultados responden a la implementación del enfoque y a las acciones de mejoramiento, o sea que definitivamente voy por buen camino, o sea que califico 4. Y 5, si logro que todos los resultados obtenidos hayan sido causados por la implementación del enfoque y las acciones sistemáticas. Es decir, si todo ese trabajo que hice y ese resultado obtenido realmente fue consistente. El avance de la medición es la tercera variable. Esta es un poco más fácil de comprender. ¿Por qué? Porque es permitir que el indicador o el resultado que estoy obteniendo avance, que tenga mejora, que avance. Si se queda estático, pues ¿para qué lo mido? O sea, y si ya, después yo diseñé, me pasé un trabajo tras noches y desvelos diseñando algo, lo implementé, me desgasté con los colaboradores y ante la primera medición ya obtuve lo que necesitaba. Entonces, ¿para qué me esforcé por todo eso? Yo debo concentrarme en lo que necesite mejorar, en lo que necesite crecer, en eso que necesito que sea constante, sistémico. El avance de la medición es el grado en
en el que la medición responde a una práctica sistémica de la organización en un periodo de tiempo que le permita su consolidación. Y existen indicadores definidos para la medición del estándar evaluado. Entonces aquí es donde empiezo a tirar mi tablero de indicadores. Empiezo a ya darle forma y empezar a obtener resultados. Entonces, tendré avance cuando yo visualice que fue sistémico y que tiene un tiempo en el que yo he podido visibilizar el crecimiento, ¿sí? La mejora. Pero voy a calificar uno si no existen indicadores que muestren tendencia en la calidad y el desempeño de esos procesos. O sea, me quedé paralizada. Diseñé unos enfoques que no tenían para dónde ir. Estaban perdidos. No servían para mucho. Y la organización se encuentra en una etapa muy temprana de medición. Es cuando están en pañales en la medición. No hay tablero de indicadores todavía, o si lo hay, pues están ahí como en un sueño, pero no hay nada más. Existen algunos indicadores que muestran el desempeño de procesos. Ya voy avanzando, ya tengo un 2, y la organización se encuentra en una etapa media del desarrollo de la medición, o sea que ya al menos ese tablero está hablando. Voy a calificar 3 si existen indicadores que monitorean los procesos y muestran ya tendencia. Ya empecé a recoger datos, ya tengo mi tablero o verde o rojo, pero ya tengo datos, ¿sí? Que muestran tendencias positivas de mejoramiento en algunos servicios o procesos claves, factores, productos, servicios solicitados en el estándar, y algunos servicios o procesos reportados pueden estar en etapas recientes de la medición. Entonces, voy bien, voy avanzando, ya me habla el tablero de indicadores. Pero tengo que seguir mejorando, o sea que voy por el 4 y el 4 me dice que en el avance de la medición deben existir procesos de medición ya sistémicos. Ya no me puedo quedar simplemente en obtener el primer mes. Ya tengo que empezar a medir ya periodos y ojalá compararlos, esos periodos, para ir a una perfección con el 5. Entonces, debo ser más sistémica en la gran mayoría de servicios y procesos, y los factores clave de éxito ya los tengo que evidenciar. ¿Cuál de todos esos indicadores son factores críticos de éxito? ¿Sí? Y voy a calificar 5 si los resultados son monitoreados directamente por los líderes de todos los niveles de la organización. Aquí se ve el nivel que deben tener esos líderes. Y como ya vimos mapa de procesos y gestión por procesos, necesitamos tener muy claro quién es el que va a responder por cada proceso. Y empezar a trabajar con ellos desde la calificación 1, desde la consolidación del tablero de mando o de la matriz de indicadores. Construir con ellos las fichas, que ellos entiendan el concepto de cada variable de la ficha del indicador. Y aquí ellos deben dominar la información, hacer comparaciones, análisis, presentaciones, o sea, ellos deben responder adecuadamente por los resultados. Miren que aquí ni siquiera están pidiendo que sean perfectos los resultados, es decir, que el semáforo del tablero esté en verde. Aquí lo que se necesitan es que se monitoreen por los líderes y que la información sea utilizada para la toma de decisiones y el mejoramiento. No están pidiendo que sean perfectos, están pidiendo que estén completos, sistémicos, que haya monitoreo, que sean cada líder el dueño y que los apropien como debe ser. La cuarta variable de la dimensión resultados es la tendencia. Esta también es mucho más fácil porque o es tendencia positiva o es tendencia negativa, pero hacia donde vaya siempre va a ser bueno o debe ser bueno. Es el desempeño de los indicadores en el tiempo. Entonces, ya con el avance de la medición, vamos a medir la tendencia. Puede ser positiva cuando los datos muestren una mejoría general a lo largo del tiempo, ¿sí?
o una tendencia negativa si lo que busco es disminuir la ocurrencia de algo, ¿sí? Entonces, algo que no sea positivo, o sea, sea bueno, pues. Entonces, voy a calificar 1 en tendencia si el estadio de la medición y por lo tanto los resultados no garantizan tendencia, confiables. Eso va, yo recogí datos, ¿cierto? Avancé en la medición porque tenía datos, pero el problema es que cuando mido la tendencia, o la tendencia está una gráfica muy, con falta de continuidad, ¿sí? O definitivamente yo no confío en esos datos porque la fuente de información cambió, varió, no fue estable. Esa fuente de información no me da confianza. Entonces esa tendencia, grave. No sé si realmente estoy en positivo o definitivamente, no sé, o esas caídas que tuvo esa tendencia es real. Entonces califico 1. Si se muestran resultados muy recientes que aunque no permiten tener suficientes bases para establecer tendencias, el proceso es ya sistemático y se empiezan a tomar decisiones operativas, entonces voy avanzando y califico 2. Voy a calificar 3 si se presentan tendencias de mejoramiento de algunos factores claves del estándar. 4, si la mayoría de los indicadores alcanzan niveles satisfactorios y muestran firmes tendencias de mejoramiento. O sea, esa gráfica va, pero muy clara, muy precisa. De los servicios o procesos clave, factores, productos y o servicios, lo cual se refleja en que van de bueno a excelente. Y 5, se observan tendencias positivas y sostenidas de mejoramiento en cada periodo, ¿sí? A lo largo del tiempo, en cada periodo. Entonces yo tomo 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Ese quinquenio lo evalúo, lo analizo, miro las tendencias y digo, esta tendencia estaba bien, pero se había quedado, la otra, cada año voy viendo que voy pasando de bueno a excelente. Entonces ya tengo mayor control y mayor certeza de hacia dónde voy. Y la última, que es comparación, es el grado en que los resultados son comparados con referentes nacionales o internacionales y la calidad de los mismos. Es buscar referentes, es hacer una base de datos consciente, muy real, muy racional, muy objetiva, de todos los referentes que pueda tener sobre mi modelo, sobre mi servicio, mis condiciones, mis características, mis modalidades, mis complejidades. Las características de la prestación del servicio las voy a comparar con esos referentes que yo busque y analice. Y voy a calificar 1 si no existen políticas ni prácticas de comparación. Es decir, no, ni siquiera tengo lista de referentes, no tengo una política de cómo me voy a comparar, qué elementos voy a tener en cuenta para la comparación. No es hacerlo así al azar, es que debo estudiar qué es lo que, con qué me voy a comparar o por qué y cuál es el objetivo de esa comparación. Voy a calificar 2 si se encuentran algunas prácticas independientes de comparación, poco estructuradas y no sistemáticas. Entonces, voy a decir, bueno, ya voy avanzando, tengo algo, aunque sea, hice la lista de referentes, la analicé, la estudié, definí los objetivos, voy avanzando. Voy a calificar 3 si existe ya una política de comparación, es decir, ya emití mi política con las líneas que voy a tener en cuenta, las líneas de acción, cómo me voy a comparar, qué elementos voy a tener en cuenta. Y ya estoy en una etapa temprana de la comparación de algunos procesos, productos, ya arranqué, por lo menos. Voy a calificar 4 si se encuentra una etapa ya madura de comparación con las mejores prácticas a nivel nacional o incluso referentes internacionales de los servicios o procesos, productos y o factores claves solicitados en el estándar. Es decir, ¿qué ha hecho la gente? ¿Qué ha hecho mi referente?
no cualquiera, mi referente en derechos de los pacientes, cuáles son sus prácticas, cuáles son sus mejores prácticas, cuáles han sido sus retos, en qué se han quedado cortos, cuál es el indicador que no se le mueve, qué metas tienen en esos indicadores, cómo diseñaron el enfoque, ¿sí? Voy a analizar, no para copiarme, no para coger y copiar y pegar. Voy a analizar qué tienen, cómo lo hicieron y voy a ver qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y me voy a comparar. Y voy a calificar 5 si los resultados son comparados con referentes nacionales e internacionales y se ubican en niveles cercanos a las tendencias de clase mundial. Si hay un parámetro nacional o internacional, pues yo quiero buscarlo, yo quiero llegar hasta allá. Entonces, si la tendencia es que los derechos de los pacientes estén, no sé, en un nivel X, pues yo quiero buscar por allá. O si trajeron una nueva tecnología que sea factible para mí, que esté acorde con mi capacidad y la pueda implementar, o una metodología y ha sido exitosa, pues en esa comparación lo que busco también es llegar allá. ¿Qué tal que yo pueda crear mi propia metodología o adaptarla? ¿Sí? Cuenta con un sistema de evaluación y mejora de los sistemas de comparación. Es decir, ya no me comparo periodo a periodo solita, sino que hago ese ejercicio con los referentes. Ahora estoy a otro nivel. Estoy comparándome con los más que sean referentes míos, ¿no? Esas son las dimensiones y las variables, así se califican. Califico de 1 a 5, recuerden que no califico decimales, pero que al multiplicar, al sumar y al sacar pues el resultado para un resultado final, me puede dar, no al multiplicar, al sumar, me puede dar decimal, pues tengo que acercarlo. Entonces, los métodos matemáticos que se utilizan comúnmente es la moda y la mediana, no, la media es el promedio, la mediana y la moda. La moda, que es el número que más se repite. Entonces, no sumo y hago para sacar la media, sino que dejo el número que más se repita. Y la mediana es el número que esté en la mitad, es el que tengo en cuenta, ¿sí? Lo ordeno de menor a mayor y el que esté en la mitad es el que tengo en cuenta. Sin embargo, el número que esté en la mitad, pues como son 10, es un número par, voy a encontrarme con 2 que están en la mitad. Por eso ese casi no se utiliza, no que se utiliza más la moda. El promedio es el que también se utiliza, pero como generalmente te da decimal, hay que aproximarlo. Y la recomendación pues siempre es como aproximarlo hacia abajo y no hacia arriba, cuando de 5, ¿sí? Pues como para que tenga mayor exigencia el trabajo. Eso es lo que les traía con la hoja radar, con la calificación de la hoja radar. Cuando ya estemos en los que vayan a continuar pues con el diplomado de PAMED, que se terminaría técnicamente, los que empezaron ahora pues terminarían técnicamente en enero con el inicio del nuevo periodo, pues tienen que aprender a calificar, tienen que aprender a manejar la estructura pues para que se les pueda dar la certificación. Decir que para la certificación del diplomado, aunque para algunos no les cueste más que haber adquirido, digamos, algunos de los modelos, sí deben salir con capacidad para calificar. Imagínense hacer un diplomado y no aprender a calificar una hoja radar, no tiene sentido. Entonces, ese es el trabajo de enero, febrero. Yo creo que hasta que no terminemos de que aprendan a hacer este ejercicio, pues no se les podría dar ese diplomado. Pero entonces, esa es como la información para que vayan teniéndola en cuenta y vayan arriesgándose a hacer ejercicios, ¿vale? ¿Preguntas? Sí, tengo una pregunta. Digamos que todo ese Señora. tema de la hoja radar se realiza con base en la documentación que uno haga, pues, en virtud de PAMEC netamente enfocado en acreditación, o se debe realizar como en miras de mejorar la parte documental institucional. No sé si de pronto me hago entender. O sea, como la evaluación de las 3 dimensiones está
pues para la parte documental, ¿cierto? Desde la documentación en el enfoque, implementación para el despliegue y resultado para la evaluación, yo puedo tomar en cuenta todos esos criterios para evaluar lo que hoy tengo documentado, o sí debo hacerlo únicamente cuando me enfoque en PAMEC, esa acreditación. Entiendo que es si lo puedo utilizar para otros enfoques, ¿sería la pregunta? O sea, como una estrategia de mejoramiento de lo que ya hoy tengo documentado en la institución. Ah, ya, para otros procesos. Sí, en general. Ah, ok, sí, se puede adaptar y muchos lo han hecho ya. Muchos han tomado esta hoja radar y la han aplicado a herramientas de mejoramiento. Lo que pasa es que yo debo tener claro que esta hoja radar se diseñó para acreditación, es decir, para calificar unos estándares. Y si yo la voy a adaptar o adoptar, cuando yo la adopto, la llevo tal cual. Y ahí es donde han tenido muchos problemas los líderes, porque la llevan tal cual, no le hacen modificaciones y se les desdibuja lo que van a hacer. O también les pasa que la aplican a cualquier cosa. Y esto es para evaluación, ¿sí? De unos estándares o criterios. Si yo tengo una lista de algo que quiero calificar, por ejemplo, si yo la voy a adaptar, como por ejemplo se las adapté a la calificación de la evaluación, de la auditoría, el informe, la ejecución de la auditoría interna. Se las adapté, es decir, le hice una transformación para que quedara con una concepción de una calificación superior, pero está adaptada, es decir, la transformé con un sentido, es decir, tengo que pensar hacia dónde la quiero aplicar y qué es lo que busco. Porque si la llevo a cualquier proceso, ¿sí? Puedo cambiarle tanto el concepto y el significado que me termino enredando. Entonces, primero, obvio, la puedo adaptar o adoptar, ¿sí? Adaptarla, la transformo y la hago propia de lo que quiero medir. Y adoptarla la llevo tal cual, pero tengo que ser muy consciente de cómo la voy a adoptar, en dónde la voy a adoptar, para que en esa adopción no desdibuje lo que quiero medir, ¿sí? Porque ella está muy enfocada a la calificación de un estándar, ¿sí? Pero sí se puede perfectamente. Y es una buena opción porque uno se va familiarizando con los conceptos de enfoque, implementación y resultados. Pero sí, claro que sí. Listo, muchas gracias. Vale, vale. ¿Preguntas? ¿Quién tiene otra pregunta? Bueno, ¿no hay más preguntas? Listo, entonces, esa información, ¿no? Ah, sí, por acá, Ana Lucía. Jefe, una pregunta. Señora. ¿El diplomado que se va a realizar sigue siendo de manera virtual o de forma presencial? No, lo que queremos, lo que yo quiero es hacerlo combinado. ¿Por qué? Porque es necesario validar si ustedes realmente son capaces de gestionar esta herramienta desde su diseño. ¿Por qué? Porque el ministerio, en el decreto, que incluso más adelante sacaremos un espacio para hablar de ese decreto del Ministerio de Formación Continua, le pide a todos los que van a ser oferentes que monten una estructura, o sea que hay que hacer unas adaptaciones. Pueden ser personas naturales o jurídicas que vayan a transmitir conocimiento administrativo o asistencial para la formación del talento humano en salud. Le pide que, además de una estructura electrónica, necesita hacer validaciones de comprensión. Eso es un concepto nuevo. Exacto. Entonces, no es solamente hacer una encuesta y preguntarles si quedó comprendido, no, o hacerles preguntas puntuales del tema, no. Si yo voy a aumentar el nivel de formación, necesitan ustedes salir dignos representantes de lo que hicieron, ¿sí? Tienen que tener la capacidad para calificar una hoja radar, para calificar un estándar, para comprender la estructura de un estándar. Entonces, todo este camino que están haciendo
se va a tener en cuenta, pero ya cuando ya entren en sí a la formación, todo lo que tienen acá se lo ganan, obviamente, pero necesitan validar que sí les está funcionando. Entonces, obviamente van a tener un resto de avance comparado con otros que vayan apenas de cero, pero sí necesitan, para la institución o para la persona que vaya a transmitir la información, eso es una de las cosas que el ministerio le va a pedir, o sea que sí o sí hay que garantizarla, y así el certificado sea de asistencia, porque aún no se ha permitido certificado de competencias, pero el certificado de asistencia debe traer consigo que ustedes al menos sí comprendieron. Esa es la idea. Entonces, por eso sí es necesario hacerlo combinado, unas presenciales y otras virtuales, para que puedan tener oportunidad de intercambiar conceptos. Pero sí, por eso es necesario saber dónde están ubicados. Señora. Me interesa mucho, jefe. Pues yo estoy ahorita en este momento, como usted se ha dado cuenta, estoy aquí en Cali, estoy trabajando con la Soclinic, pero me gusta pues también ir aumentando mis conocimientos y todo eso. Claro, así es. Ya por interno le escribiría y hablaríamos de todos los horarios y todo eso, cómo puedo de pronto, pues, sacarle el mayor provecho a sus conocimientos. Claro que sí, aprovechenlo que ya estas canitas ya están despidiéndose de este proceso y aprovechen. Todo lo que yo tenga se los doy con mucho gusto. Vale, mi jefe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Listo. ¿Ya otra pregunta? ¿Otro aporte? Bueno, entonces nos vemos Carmen, yo creo que... Señora. No, iba a decir que yo creo que solamente cuando uno va implementando todo esto se va dando cuenta de qué entendió, de qué no entendió, de qué necesita y qué no necesita. Entonces yo creo que ahorita vamos a hacer esta tarea en estos 2 meses, de aquí a diciembre, para hacer este cierre. Creo que es mucho lo que vamos a crecer y mucho lo que nos vamos a fortalecer. Sí, señora. Eso te lo agradezco personalmente y en nombre de todos, porque creo que tus aportes han sido y son siempre muy, muy, pero muy valiosos. Mil gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho gusto. Por acá, Claudia. Vamos a necesitarte, Camila, vamos a necesitarte mucho. Bueno, vamos a sí, necesitarte hasta mucho. que este pelo esté blanco. ¿Ah? Sí, bueno, gracias. Por acá, Claudia, levanta la mano. Sí, hola, ¿cómo estás? Buen día. Sí, señora, bien. Bueno, yo no tengo experiencia en hacer PAME con acreditación, pero me parece súper chévere. Sin embargo, mi duda es, ¿en qué momento yo podría empezar a retar a una IPS a que empiece a pensar en acreditación? Porque las IPS y sobre todo las chiquilinas, porque no tienen mucho equipo, ¿cierto? Mucho personal, batallan mucho con habilitación también, porque quién hace esto, quién hace lo otro, eso no me toca a mí, no sé qué. Entonces, ¿en qué momento uno podría pedirle a una institución o invitarla a que trascendiendo? Sí, a que empiece a pensar, a pesar de digamos, la lucha para mantener todavía habilitación. Como es un proceso, ¿cierto? Como es un proceso que no se va a demorar 6 meses ni 1 año, sino probablemente 2 o más. ¿En qué momento yo puedo identificar eso? ¿Y a quién? O sea, ¿con qué perfil de IPS uno podría decirle, mira, metámonos en este cuento ya y empecemos a retarnos? Buena pregunta y muy interesante también. Es un reto incluso para el que lo vaya a proponer. Aún se tiene muchísimo resquemor por el sistema de habilitación. Que pues mucha norma, mucha cosa. El que tiene ese pensamiento, así sea una IPS grandota, así sea una IPS con múltiples servicios, o sea una IPS pequeña, el concepto de acreditación no le va a calar. Porque para habilitación necesitamos cambiar de chip. Ese chip que nos saque de
el deber ser del obligatorio y nos lleve a otra cosa. Si esa persona es inquieta y a pesar de que, o esa institución es inquieta, que a pesar de que no cumpla todo lo de habilitación, pero quiere y tiene ganas de ir mejorando, le suena este tema. Y sobre todo porque es que hacia allá vamos. Miren, los que hemos estado ahí como pendientes del momento que salga el proyecto de la reforma, que estamos, mejor dicho, ávidos porque ya lo saquen, para ver eso, cómo es la propuesta realmente. Esto está inclinándose para que ya el PAME quede, pues, como relegado a un intento de, y ya se empiece a pensar en una obligatoriedad de acreditación. Obviamente tendrá que pasar algunas cosas allí, pero estamos yendo hacia esa línea. La idea es que podamos identificar como esa inquietud en la IPS, esa inquietud de hacer otra cosa, de avanzar en otra cosa. Si esa institución con su gerente tienen esa inquietud, entonces sí, hablemosle de acreditación. La seguridad del paciente como enfoque, si fuera PAME, llega a un límite, llega a un punto en el que ya decimos, bueno, necesitamos trascender porque ya se nos agotó la estrategia de seguridad del paciente y necesitamos ver otras cosas, otros estándares que seguro estoy trabajando, pero que están inmersos en acreditación. Ahí también puedo empezar a decirles, bueno, ya es hora, vamos a trascender. Aprender de este tema es tener la capacidad más clara para planteárselos, porque cuando yo no lo tengo muy claro, me enredo o lo digo de una manera como que si suena pesado para mí, pues lo transmito de esa manera. Empezar por eso, por empezar a documentarse de qué me quiere decir el estándar y cómo lo puedo calificar y cómo lo puedo desarrollar, allí entonces le empiezo a decir, no, mira, el tema no es tan complejo, el tema es realizable, no importa si tenemos 2 servicios o 1. Dentro de lo que tengamos, vamos a autoevaluarnos, a ver cómo nos va. Al menos que se atrevan a autoevaluarse. Es un ejercicio sano que sin que sea del enfoque, se puede dar. Entonces, pues pueden empezar por allí, pensaría yo. Y no importa o sea, cuando yo hablo, digamos, del tamaño de la IPS, lo que pasa es que yo he escuchado hace tiempo que para hacer acreditación es importante formar equipos. Entonces, como hay IPS que son 4 personas, 5 personas, ¿cierto? De las pequeñas, las que mejor les va son 10 en todo su equipo, incluyendo administrativo y asistencial. Entonces, no importaría que fueran así de chiquilinas, porque a mí me parece súper chévere que una IPS pequeña se retara a esto porque sería modelo, ¿cierto? Pero no sé qué tanta dificultad habría al momento, pues, de pronto autoevaluarse, no, porque es como hacer el ejercicio de, bueno, revisémonos, hagámonos un examen, sí. Pero al momento ya de empezar a plantear mejoras y realmente llevarlo a la acción, no sé si ya habría alguna limitación o de todas maneras podría manejarse. Pero mira que lo ha dicho perfecto. Autoevaluarme no es tan complicado y ese es el paso. Si yo me autoevalúo y puedo hacerlo, lo logro hacer, ahí ya sé qué es lo que tengo que trabajar. Y como el proceso es voluntario, yo elijo por dónde arrancar. Ese es el secreto y lo dijo perfectamente. Autoevaluarse. Si la autoevaluación no es compleja, así yo tenga 5 personas, ya tengo el 50% ganado, porque lo que me falta es lo que sale de ahí de esa autoevaluación. Entonces, si yo tengo 5 personas, 3 personas, yo empiezo con eso, empiezo retándome a autoevaluarme. Si yo logro, dentro de mi autoevaluación, yo ahí voy reconociendo qué debilidades tengo. No tengo direccionamiento, no tengo mapa de procesos, no están funcionando, entonces empiezo por ahí, porque los voy a necesitar.
Ese es mi primer paso. Entonces ya voy haciendo acreditación. Ya me voy metiendo en el modelo de acreditación porque estoy buscando manejar gestión por procesos y estoy definiendo un direccionamiento o estoy aterrizando una plataforma estratégica que me abrió las posibilidades de pensar en una calidad diferente. Y me autoevalúo. Primero pensar en eso, no pensar en lo que viene. Pensemos en autoevaluarnos. Cuando yo ya me autoevalúo, ahora viene la otra situación. ¿Qué voy a hacer con los resultados de esa autoevaluación? Entonces allí empiezo a ver otra cosa. Pero ese es el secreto. Está dicho perfecto, autoevaluarse. Y si no es complejo, pues hay que empezar por ahí. Paso a paso, poco a poco, un paso a la vez, como me dijo alguien. Un paso a la vez. Ah, súper, muchísimas gracias. Sí. Y lo que dice es súper chévere, una pequeñita, autoevaluemos una pequeñita, muy pequeñita, a ver qué pasa, a ver qué se encuentra. De pronto se encuentra que está en 1 tirando a 0, no importa, pero al menos sabe la realidad. Tengo 1, pues parto de 1, de pronto me llevo sorpresas y ya estoy trabajando otras cosas y estaba en 3 y no lo sabía. Sería bueno, sería muy interesante. Y esa es la invitación, a que se arriesguen. Y ese ejercicio igual lo van a necesitar si quieren certificarse con el diplomado, ¿no? Tienen que autoevaluar alguna IPS y ojalá una IPS retadora, pequeña, que se vea dificultades y ojalá acepte la IPS, ¿no? Esa es la otra. Bueno, ¿tienen más preguntas o más aportes? Bueno, entonces nos vemos, si Dios lo permite. Señora. La compañera que hablaba ahora decía que cuando había IPS pequeñas y apenas eran 10, bueno, en fin, igual pasa cuando somos bastantes, ¿sí? Porque todo el mundo quiere ser parte del resultado, pero nadie del proceso. Sí. Entonces, como decían allí mismo, no, es que a mí no me toca, eso le toca a fulano, no, eso le toca a Perencejo. O sea, nadie quiere involucrarse cuando ese trabajo en equipo es el que fortalece y es el que realmente nos va a dar a nosotros un muy buen resultado al final. Sí, Solo así que es. tenemos que contar es con que gerencia realmente esté inmerso en todo este proceso. Exacto, que esté comprometido y que realmente entienda para dónde es que vamos y qué es lo que necesitamos. Así es, total. A veces ser muchos no es garantía de nada. Y a veces trabaja mejor 2 gatos que un pelotón. Entonces sí, totalmente. Mejor respuesta para Claudia no pudo haber, para que se animen todos. Claro que sí. Vale, gracias. Listo, entonces nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, en las reuniones que vamos a seguir descubriendo los estándares y en las charlas de indicadores y auditoría interna que vienen el sábado. Ya la siguiente sería en noviembre y la última sería en diciembre, para terminar y cerrar. Vayan avanzando. ¿En qué día es, no? Señora. ¿En esta semana qué días nos vemos? Las reuniones de estándares son lunes, martes y miércoles. Y las charlas de indicador y auditoría es dentro de 8 días, el sábado. 8 de la mañana indicadores y 10 auditoría interna, creo que es. Listo. Jefe, una pregunta. Señora. ¿Estas charlas quedan grabadas en el Drive o cómo podemos? Sí, yo les he estado enviando al correo. Revisen los spam o los correos no deseados. Okay. Les he estado enviando, cada que termina la grabación, se las envío. Listo, envíenlas todas, ¿no? Señora. Envíenlas todas. Es que no las puedo enviar porque la grabación como tal, porque son pesadas. Entonces les envío ese el enlace. Siempre se han ido los enlaces. Ajá, sí. Sí. Pero tú de pronto... O sea, quieren que les haga un resumen. De pronto nos los podría reenviar todos de nuevo. A mí se me... O sea, yo no encontré
yo no pude estar yo solo pude estar en la primera, mejor dicho. Ajá. Y sí ubiqué en WhatsApp como las 2 primeras o 3, pero los otros links ya me perdieron. Entonces ya me confundí. Bueno. Entonces, si de pronto, si no es mucho trabajo, que nos reenvíen los links de las grabaciones. No, tranquilas. Le voy a hacer un solo correo con todos los links, con el nombre de la reunión y los links. Perfecto. Busquen en los no deseados o spam, porque a veces está yendo hacia allá el correo. Listo, jefe, gracias. ¿Vale? Con mucho gusto. Bueno, entonces ahora sí, nos vemos, si Dios lo permite. Feliz fin de semana. Señora, sí, tranquila. Muchísimas gracias por enviarme los comités. ¿Cuáles son los de Ya los mandé al correo. Ay, es que ayer. ¿Ayer? Ayer se los mandé al correo. Ah, listo, mi doc. Muchas gracias, Sí. voy a revisar. Sí. Bueno. Ahí va. Si cualquier cosa me dices. Listo, doc. Vale. Bueno. Igualmente. Buen fin de semana, doctora. Mil gracias. Dios la bendiga. Con mucho gusto. Gracias a ustedes también por asistir y por estar pendientes. Chao. Nos vemos. Chao, muchas gracias. Bueno, un abrazo. Gracias, jefe. Un abrazo. Bueno, Excelente. igual. Chao.